Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias por su infinita misericordia, por su infinito amor que tiene para con nosotros, por su gran bondad, su gran paciencia, su fidelidad que tiene nuestro Dios. Siempre nos guíe, siempre nos ministre, siempre, queridos hermanos, siempre nos haga ver, nos haga entender, queridos hermanos, la grandeza de su salvación, la grandeza de su misericordia, pero sobre todo podemos alcanzar su salvación, que es algo que nos llena o nos debería de llenar de gozo, queridos hermanos, el saber y entender los propósitos divinos de nuestro Señor. No hay cosa más maravillosa que podamos entender que en su infinita y grande y preciosa misericordia seamos bendecidos por el Dios del cielo. Bueno es nuestro Dios, digno de toda alabanza, digno de toda adoración, digno de toda alabanza que nuestra vida siempre le dé a Él. Eso es un momento. Estamos seguros de que nuestro Dios, queridos hermanos, nos ayude siempre, queridos hermanos, a buscar siempre la verdad en Cristo. Que eso es maravilloso, entender la verdad y los propósitos de nuestro Dios. Tenemos un Dios todo bueno, tenemos un Dios paciente, un Dios misericordioso que sabe comprender al hombre, que sabe entender al hombre cuando realmente su vida es basada en la necesidad. Su vida es basada realmente en el clamor, en ese clamor. Es basada, queridos hermanos, en alcanzar propósitos divinos en Él. Esto es hermoso, muy hermoso. Podamos entender sus propósitos y podamos entender su bendita y preciosa voluntad que nos guía siempre, nos guía hacia Él. Y por eso damos gracias a nuestro bendito y precioso Salvador. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón, hermanos, esta mañana. La importancia de que nuestra vida siempre entendamos que Dios, una de las cosas que habla nuestro Dios, hermano, y que está hablando al hombre hoy, es que el hombre, queridos hermanos, entienda que en este camino no hay cosa más preciosa, no hay cosas más maravillosas que poder entender a Dios y poder entender su preciosa voluntad. Poder entender, queridos hermanos, que este camino todo tiene que ser basado en enseñanzas. En enseñanzas. La enseñanza, queridos hermanos, de nuestro Dios, queridos hermanos, es que el hombre se dirija, queridos hermanos, siempre con ese temor, que se dirija, queridos hermanos, a Él, siempre con esa dedicación de amor hacia Él. Vivimos tiempos muy delicados, pero muy delicados, hermano. Muy delicados. Ese tiempo que Dios nos da, debemos aprovecharlo a lo máximo. Hoy el hombre, su principal problema, yo creo que, hermano, que somos llamados hoy a ser prudentes en el lenguaje, a ser prudentes en la enseñanza, a ser prudentes
para entender de que nuestra boca tenemos que cuidarla más que nunca, no solamente de la forma de hablar, sino de la forma de enseñar. La forma de enseñar. Tiene que ser muy relevante para nosotros en este tiempo. La forma como nosotros nos dirigimos a Dios y la forma como nos dirigimos a los hermanos o a todo aquel que realmente, cualquiera que sea, nosotros tengamos siempre en nuestra boca siempre sea de bendición. Fíjese que vivimos tiempos muy delicados en lo que tiene que ver con lo que se cree o se enseña. La cual es creer también es enseñar, porque hay gente que enseña a creer, viene de la palabra ideología, viene de la palabra mente, viene de la palabra, queridos hermanos, razonamientos, filosofías, que piensa que todo lo que viene a su mente, todo lo que piensa en esta vida, realmente es Dios. La mente de Cristo se llama Espíritu Santo, es la que nos enseña la verdad. Esa es la mente. Hay quienes tienen mente de hombre, tienen mente animal, mente diabólica. Pero todo aquel que es hijo de Dios, que es cristiano, o sea, un hijo realmente, un hijo verdaderamente hijo de Dios, queridos hermanos, un genuino hijo de Dios, lo primero que debe de ser es, hermano, es la renovación, hermano, es la renovación de nuestra mente, un cambio profundo de mente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Renueven esa forma de pensar. No os amoldéis, dice, a los criterios de este mundo. Déjense transformar, renovar nuestro interior de tal manera que sepas apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que Dios le agrada, lo perfecto. Déjense transformar la mente, déjense cambiar la mente, dejen realmente, dice el Señor, ¿verdad, hermano? Una transformación de mentalidad, porque los hombres lo primero que no cambia es su mente, es su forma de creer que ser cristianos es seguir pensando igual. Por eso la misma Escritura nos enseña la importancia del arrepentimiento. Usted sabe que la palabra arrepentimiento viene de la palabra cambiar la manera de pensar. No se muelden a los criterios. La gente dice que a criterios, ideologías, a pensamientos vanos. No os acomodéis al mundo presente, estáis bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis distinguir, hermano, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. O sea que nadie puede distinguir. No se puede distinguir. Fíjese, hermano, que eso es interesante. No se puede distinguir lo bueno, lo agradable, lo perfecto, si no hay un cambio de mente. Una mente instruida por el Espíritu Santo. No se puede. Corintios lo dice claramente. Corintios habla, queridos hermanos, de la importancia de esa renovación, de ese cambio profundo de mente. Esa mentalidad. Por eso Dios lucha. Y en vez de nosotros luchamos con la gente, queridos hermanos, que no toma las Escrituras, que no lee las Escrituras, que no aprende de las Escrituras, no es guiado por el Espíritu Santo, son gente muy conflictivas.
gente muy problemática cuando hablan cosas que no enseñan las Escrituras. Hablan cosas que no tienen que ver con doctrina, siempre quieren imponer su propia ley, quieren imponer su propia enseñanza que se aleja cada día más de la verdad. Y Dios advierte sobre todo eso, hermano, de la gente que no sabe de nada, que no lee de nada, que no se sujeta a nada, que no es instruido y enseñado por el Espíritu Santo. No hay tolerancia cero. Aquí hay tolerancia cero, hermano, cuando tiene que ver con la obra de Dios. Y tolerancia cero, queridos hermanos, porque dice aquí algo precioso, ¿verdad? Primero tiene que haber un cambio de mente, no de actitud, de mente. No moldeas a las normas, al estilo, dice también el Código Real, dice: no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veas sin duda alguna que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Que haya profundamente una mentalidad diferente, una forma de ver el Evangelio diferente, una manera de ver las cosas de Dios de una manera diferente, hermano. Y la forma de ver tiene que ver, la forma de entender el Evangelio tiene mucho que ver con la forma de hablar. Nos estamos acercando a un tiempo donde todo será juzgado, queridos hermanos, por la forma de hablar, que es a lo que le llaman el famoso libre albedrío. Una libertad para hablar, para decir cosas sin ser juzgado en este mundo. Pero yo estoy seguro plenamente lo que vamos a ser juzgados, el hombre va a ser juzgado, va a ser por su forma de hablar. Todo aquel que no se apegue a la verdad, que hable conforme lo escrito está, su mente es otra, su mente es otra. Claramente, Primera de Corintios lo habla, queridos hermanos, en que Pablo lo dice claramente, que en Primera de Corintios dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, los criterios del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que a Dios le agrada. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas espirituales, pero él no es juzgado de nadie. Juzga las cosas espirituales, las ve todas las cosas. Cuando el espiritual ve las cosas, todo tiene un sentido en los propósitos de Dios. El espiritual, queridos hermanos, busca, entiende los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Y así habla. Así habla. Dice que el natural no lo entiende, no percibe las cosas del Espíritu, no las siente, porque no las puede entender. No las puede entender. Este evangelio no es de opiniones ni que se oiga bonito. Este evangelio, queridos hermanos, tiene que ver qué tanto comprometido está el hombre con Dios. Desafortunadamente estamos en un tiempo donde no quiere buscar y en buscar su bendita, preciosa palabra. Dice que no percibe, no acepta todo lo que viene de parte de Dios. No las puede entender, no las acepta. Fíjese, hermano. No puede ni tan siquiera
reconocer los llamados de Dios. Este camino no es de la gente que realmente cree que es cristiana, sino de aquel que entiende lo que este camino, hermano, es de agradar a Dios. No las puede entender. No puede entender lo que Dios le pide cada mañana. No puede entender, queridos hermanos, que se arrepienta. No puede entender que busque más. No puede entender que se acerque más a Dios. No puede entender que Dios, hermanos, que dice que es alguien que rechaza. Dice que es uno que resiste, dice, recibir a uno en la familia para criarlo, educarlo, ofrecerse al hablar o enseñar o instruir. Eso está interesante. ¿En qué está interesante, queridos hermanos? Está interesante porque dice que, hermano, que dice no puedes percibir que estás queriendo, Dios está pretendiendo hacer, está pretendiendo enseñarlo, está pretendiendo instruirlo. No percibe, no entiende. El verdadero hijo de Dios, queridos hermanos, entiende lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Lo que Dios quiere, lo que el hombre debe de entender, que lo que Dios quiere es que le agrade a Él. No entiende. Este evangelio no es de ir a la iglesia, hermano, que es parte, sí. No entiende lo que el Señor le pide. ¿Por qué razón? Dice porque su vida no aprecia lo que es bueno, lo que no aprecia, dice, no sabe apreciar lo que Dios quiere, no sabe apreciar lo que Dios quiere. Eso es precioso. No solamente no sabe apreciar, sino que, hermano, no sabe lo que enseña, no sabe lo que dice, porque viven alejados y apartados de la preciosa palabra de Dios. Viven alejados y apartados del Espíritu de Dios cada mañana, cada instante. No puede distinguir entre lo bueno, lo agradable, lo perfecto, si no hay un cambio de mente, no hay una mente instruida por el Espíritu Santo. No percibe, no puede percibir, dice, las cosas de Dios. Para eso es una locura entenderlo. No percibe la enseñanza, no percibe la forma de hablar. O sea, eso quiere decir, hermano, que alguien que no percibe, hermano, alguien que no percibe, o sea, o que no es enseñado por el Espíritu, entonces habla como hombre, no tiene sentido, no tiene propósito, no entiende realmente lo que habla. No entiende lo que habla. Por eso, mi Señor, queridos hermanos, la Escritura dice que hay quienes pretenden ser maestros. Pretenden, queridos hermanos, saber. A quienes pretenden, queridos hermanos, realmente, pero no, dice la palabra que no entienden. No entienden. Dice que como animales racionales no entienden.
No saben ni entienden, están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pretenden ser maestros. Pretenden ser maestros, queridos hermanos, que como animales irracionales. Mientras ángeles que no pronuncian, dice en 2 de Pedro 2, versículo 11, no pronuncian juicios de maldición delante. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. No entienden, hablando mal de las cosas que no entienden. Hablan mal de las cosas que no entienden. Fíjese, hermano, dice que, vea lo que dice, que hablan mal de las cosas que no entienden. Lo que representa que ellos no entienden. Ellos no entienden la palabra de Dios, la voluntad de vida. Ellos no entienden la voluntad de Dios. Su propósito, sus deseos, no lo entienden. No lo entienden. Hablan cosas, hablando mal, dice que hablan mal de las cosas que no entienden. ¿Por qué razón? Porque la razón de esto, hermano, es que no son instruidos. No son instruidos por el Espíritu Santo. Todo aquel que no es instruido en el Espíritu Santo, no es enseñado por el Espíritu Santo, no entiende lo que tiene que hacer. No entiende cuál es su labor, cuál es su papel, cuál es su función dentro de la iglesia de Cristo. Hoy no se cuidan de lo que hablan, hoy no se cuidan de lo que enseñan, la cual tiene mucha relevancia en nuestra vida para ser identificados como hijos de Dios, para entender, queridos hermanos, que acá dice claramente que hablan mal, no entienden, como animales irracionales. Claramente dice que no hay un propósito. No entienden que el Señor lo que pide, pero no lo perciben, porque no son enseñados por el Espíritu Santo. Dice que lo que se ofrece al hablar, no percibe, se le ofrece el Espíritu Santo para poder hablar y ellos no lo quieren recibir. El espiritual entiende los propósitos de Dios. Nadie puede hablar de Cristo, nadie puede hablar del Espíritu Santo. Si usted habla del Espíritu Santo, tiene que tener a Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene que hablar. El Espíritu de Cristo habla del Espíritu Santo. Tiene que hablar así. Lo dice en 1 Corintios 12. Nadie puede maldecir a Cristo. Nadie puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Porque el que tiene al Hijo tiene el Espíritu, el que tiene el Espíritu tiene al Hijo. Es imposible que un creyente hable mal. Acá dice que hablaron mal. ¿Por qué la gente habla mal de la doctrina? Habla mal de la enseñanza, habla mal de sus hermanos, habla mal de todo el mundo. ¿Por qué razón? Por pensar, no son gente de misericordia, sino que no saben y no entendieron, queridos hermanos, porque no son enseñados, no son instruidos. Quieren detener la obra de Dios, quieren hacer su voluntad, y eso es imposible, pero imposible.
Los ángeles no pronuncian maldición. No pronuncian ninguna maldición contra nadie. Pero el hombre no es así. Hablan cosas que no entienden. No entendieron la voluntad de Dios. Los ángeles entendían la voluntad de Dios. Todo aquel que entiende la voluntad de Dios no se atreve a decir palabras de maldición sobre otros o hablar mal de otros. Es imposible, es imposible. No se atreven a estar cuchicheando, murmurando, criticando. No se puede, hermano. Dios va a juzgar a los hombres. Una de las cosas que ya lo vamos a hablar después, que me gustó algo que el Espíritu me habló, ¿no? Que me dijo la ley de la paja, me dijo. La ley de la paja es que todo hombre, eso me gustó mucho, hermano, de verdad. No sé cómo me puso. La ley de la paja, se me pasó como lo escribí, ¿verdad? Ajá, que Dios no cubre a nadie. Dios no cubrirá a nadie. Dios no cubrirá a nadie, hermano. Lo dice claramente que qué precioso es entender la voluntad de Dios, sus propósitos, sus deseos. Pero para eso es ser instruido en el Espíritu Santo. Todo aquel que entiende la voluntad de Dios no se atreverá a decir palabras, a proferir palabras de maldición sobre otros o sobre Dios. No se atreverá, porque la enseñanza de la verdad no enseña. La enseñanza de Dios, la enseñanza del hermano de Dios, no enseña maldición, sino bendición, que significa hablar bien. Hablar bien. Por causa, queridos hermanos, de una mente enseñada por el Espíritu. Pero hoy, queridos hermanos, no se cuidan de lo que hablan, de lo que enseñan. Hoy no se cuidan. Hoy abrir la boca sin temor a Dios, eso es algo que mientras uno está diciendo la palabra dice, otros están hable y hable, queridos hermanos, sin tener argumentos, sin tener bases. Eso es no ser enseñado. Eso no ser instruidos, tienen la mente natural. A veces, hermano, no se puede hablar con una persona, hablar de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. No se puede. ¿Por qué razón? Porque son mentes naturales, o sea, simplemente es una persona. No hay nada de espiritualidad. No entiende, por eso este camino hay que entenderlo, para no hablar. Este camino es de profundizarse en la palabra, meterse en el Espíritu de Dios, conocer el trabajo del verdadero Hijo de Dios, hermano. No es estudiar la Biblia, o sea, en parte, o sea, la otra parte, sino que a través de la Biblia, dice primera de Pedro, hermano, que dice que ellos escudriñaron qué persona. Ellos, cuando abrían las escrituras, buscaban a la persona. Eso es lo que dice en Pedro, que a través de las escrituras buscaban a Jesús. Eso dice la primera palabra.
Por eso lo dice Juan, dice hermano, que escudriñaban las escrituras, pero no encontraron a Jesús. No encontraron a Jesús. ¿Por qué? Porque no había amor por la palabra. Y eso quiere decir que su deseo no era aprender. No era ser enseñado. Hoy la gente no te pide, enséñame, instrúyeme. Hoy la gente dice, yo ya sé. No sé cómo piensan desarrollar un ministerio, no sé cómo piensan desarrollar un algo. Si en realidad no son discipulados, no quieren recibir el discipulado. No quieren recibir el discipulado. No quieren ser enseñados. Yo no sé cómo van a aprender. No, cómo un hombre, una mujer, un joven se convertirán en maestros o maestras si no quieren ser enseñados, no quieren ser discipulados. Es imposible. No se trata de leer, sino se trata de dejarse enseñar. Que desarrollen. Nosotros no les enseñamos un oficio, les enseñamos a amar la verdad, les enseñamos a conocer a Jesucristo. Cualquier líder, cualquier ayuda, cualquier apóstol, profeta, evangelista no enseña la Biblia, enseña a Jesucristo. Él enseña al verdadero maestro. Nosotros señalamos quién es aquí, de quién deben de aprender. Y toda palabra que digan, esto a mí me debe decir, a mí me lo enseñó Jesucristo así me lo mostró el Espíritu Santo. Su mente es diferente. Así me enseñó el Espíritu Santo. Y aún así debe de compartir con aquel que lo enseña, decir, mírame, esto es correcto que el Espíritu me mostró, esta enseñanza sí es correcta, entonces guárdala, enséñala. Pero leer la Biblia y versículos de memoria, es un problema esto de hoy en la actualidad. Atrevidos y contumaces, dice la misma Escritura, porque son atrevidos para hablar, pero ni saber que tienen sustentos. Hoy no se cuidan lo que hablan, de lo que enseñan, lo cual tiene mucha relevancia para ser identificados como hijos de Dios. Porque la misma Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Para no ser, hermano, en este tiempo, ser identificado como un falso cristiano, un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, un falso creyente de Dios. Qué importante es conocer a Jesús. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a su Hijo. Yo no quiero ser identificados, queridos hermanos, como un falso maestro, un falso predicador. Por eso es lo importante de conocer a Jesús. Nosotros no estamos hablando de parte de Jesús. No estamos hablando de Jesús. Hablamos de parte de Jesús. No estamos hablando de Jesús. O sea, como diciendo, yo quiero hablar de Jesús. Pero es diferente decir, yo hablo lo de que Él me enseña. Yo hablo porque dependo de Él. Hablo porque de lo que Él me instruyó. Eso significa esto. Un verdadero creyente es conocido, hermano, por lo que enseña y habla en su vida diaria. Tiene presente el temor, tiene presente su bendita palabra. Nadie es hijo de Dios porque simplemente por ponerse un título. Es hijo de Dios, queridos hermanos, porque los identifica como sus frutos, la manera de hablar. Marcos 14, versículo 68 dice, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos.
Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, que antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Lloraba amargamente. Verdaderamente le dijeron: tú eres uno de ellos. Y él dijo: no, no soy uno de ellos. Y dice: comenzó a maldecir, y él comenzó a maldecir. La palabra maldecir significa insultar, a ofender, a criticar, porque Pedro era un criticón. Era muy criticón. Esa palabra que cuando Pedro reprendió a mi Señor Jesús, dice que lo criticó por su manera de hablar, su manera de enseñarlo. Siempre lo estaba critique, siempre le decía: oye, vean, él lo dice, hermano, esto lo dices. Eso es tremendo, porque hay gente que uno está hablando de lo que Dios está queriendo hacer. Estoy hablando de la voluntad divina, lo que tengo que hacer, y lo primero que dice: no. Véate, dice: entonces Pedro tomándole, Mateo 16, versículo 21, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera de esto te acontezca. Tomando la parte, dice, comenzó a reprenderlo diciendo: bendiciones, Manuel, bendiciones, Dios te bendiga, saludos, qué gusto. A ver cuándo te vienes por acá, ¿verdad? Bendiciones, bendiciones. Los saludos a tu familia. Dice algo interesante. Dice que empezó a reprenderlo. Pedro reprendiendo a mi Señor Jesús. ¿Cómo lo ve? Empezó a reprenderlo. Dice: Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por decir esas cosas. Le digo que Dios nunca lo permita que esto pueda sucederte. Usted puede ver, hermano, a un Pedro regañando a mi Señor Jesús. Sí lo hizo. Sí lo hizo. Lo amonestó, lo reprendió. Imagínense, uno que lo niega, uno que no sabe lo que dice, empieza a reprender al maestro que le estaba diciendo: mira, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La versión española dice: Pedro lo tomó aparte y empezó a regañarle. Lo empezó a regañar. No, hermano, esto es tremendo. Las personas que no hablan con Dios, que le faltan al respeto, dice que empezó a maldecirlo, empezó a regañarlo. La palabra también significa amonestar, significa prohibir, censurar, imponerse. Cada vez que le hablaba él decía otra cosa. Por eso le digo: oye, Satanás, ¿a ti te importan más las cosas de tu propia vida que las cosas de Dios? Jesús le estaba hablando de las cosas de Dios. Dice: no, a mí estaba hablando más las cosas. Sus decisiones estaban por encima que las decisiones de Dios. Qué tremendo, hermano, que uno dice una cosa y ellos dicen otra cosa. Quiero hacer esta cosa y enseguida te sacan con otra cosa. Eso no es así. Dice que significa amonestar y cargar fuertemente, como diciendo: a ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer. Mira, hermano, esta palabra también significa reproche, difamación, vituperio. Mira lo que hizo Pedro. Empezó a maldecir, empezó a reprocharle, empezó a difamarlo, empezó, creo, a enfrentarlo, a regañarlo,
a oponerse. También significa acusar. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Cuando se está hablando de la voluntad de Dios, se está hablando de los propósitos de Dios, se está hablando de lo que hay que hacer en el Señor. Y ellos dicen lo contrario. Hermano, nosotros tenemos que enfocarnos en el propósito divino, en el propósito de Dios. Dice que no entendían. Significa exigir severamente. Empezó a regañarlo, a prohibirlo, a castigarlo, a acusarlo, también significa acusarlo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. El diablo queriendo oponerse a la voluntad divina. Queriendo oponerse, queridos hermanos, por eso el Señor le dijo: a ti te importa más tu vida personal, a ti te importa más tus decisiones, a mí te importa más que lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que a ti te importa más. Mira qué oposición había. Por eso dice, hermano, que hoy es tomado muy en cuenta lo que el hombre dice, lo que el hombre enseña, si realmente tiene el Espíritu de Dios o no. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Mira, hermano, aquí entre nos, ¿cree que tu manera de hablar, de expresarte de las cosas de Dios es semejante a Jesús? ¿Es semejante a los discípulos? ¿O es contradictoria? Siempre están difamando. ¿No les parece? Estos quieren que uno tome sus decisiones. ¿Te quieren dar órdenes? ¿Cómo lo ve usted? Y comenzó a maldecir. Y le dijeron: no. Él mismo negó a Jesús. No lo conozco, dijo. No lo conozco. Sin embargo, el Señor no lo negó, porque tenía un propósito para él. Fue identificado por su manera de hablar. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Crees que tu forma de hablar como cristiano, como hijo de Dios, como un creyente, se apega a las Escrituras? ¿Se apega a las palabras del Señor Jesús? Si no se apegan es porque no entienden la voluntad divina. No entienden, queridos hermanos, es fácil hablar de Dios. Es decir algunas palabras, pero no son palabras que agraden a Dios. ¿Por qué razón? Porque están lejos de hacer su voluntad. No tienen una mente renovada. Todas nos llevan la mente renovada nos lleva siempre a un arrepentimiento, siempre nos lleva a volver a casa, siempre nos lleva, queridos hermanos, a hacer lo que está establecido en las Escrituras. Siempre nos lleva a cuidar nuestra boca, y que entiende que nuestra boca es para bendecir y no para maldecir. Esa palabra maldecir no es yo te maldigo. Maldecir significa lo que dice acá, que hablaron mal de las cosas que no entienden. ¿Por qué no entendieron su voluntad? El hombre que no entiende la voluntad de Dios y que no entiende lo que Cristo iba a hacer, como Pedro, estaba hablando mal. ¿Por qué estaba hablando mal? No, ¿por qué no sabe hablar? Porque no tenía el Espíritu, no estaba siendo enseñado por él. No dice, ¿qué dice la palabra? Esto no se pegan a la palabra, eso se pegan a sus razonamientos, a su propio entendimiento. Todo aquel que no se apega a la palabra está maldiciendo. ¿Qué me va a enseñar a Jesús a mí? ¿Qué me tiene que decir a mí? No están siendo instruidos. Qué tremendo, porque el Señor mencionó que hay que reprenderlos a esta gente. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. De su boca no sale nada bueno. Frutos representan, queridos hermanos, que el Hijo de Dios de su boca no puede maldecir, como lo hizo Pedro. O sea,
decir malas palabras. Y no significa insultar. Significa, queridos hermanos, lo que decíamos hacia aquí. Significa hablar mal de las cosas que no entienden. Eso significa hablar mal de las cosas que no entienden. Pedro no sabía lo que entendía, hermano, que lo que estaba diciendo. Porque acá dice, queridos hermanos, de que él empezó a maldecir. Maldicen a Dios. Hay gente que maldice a Dios. Hablan de Él, pero hablan mal porque ni tan siquiera a veces se congregan, que ni siquiera buscan a Dios, ni tan siquiera están hablando mal. Hablar bien es decir la verdad y actuar con ella. O sea que, hermanos, que hay gente que te insulta o insulta. Hay gente que se eleva a los insultos. Hay gente que vive ofendiendo, mintiendo, engañando, hablando mal de los demás como si ellos no pecaran. Hablan mal de la iglesia, hablan mal de sus pastores, hablan mal de los hermanos en Cristo, hablan mal de todo mundo. Juzgan a todo mundo, critican a todo mundo, condenan a todo mundo. Sus obras son malas. Sus obras son malas. Son lobos rapaces que están rodeados de falsas amistades, rodeadas de gente carentes de temor a Dios. El lenguaje depende mucho de con quién te rodeas, quiénes son tus amistades. Si hay gente con gente que hablan mal, son gente que maldice a Dios. Todo el tiempo están hablando su lenguaje. Si no es hablar mal de las cosas de Dios, los demás del mundo, todos son buenas personas, son bellas personas. Pero ellos no entienden el propósito divino. No entienden, hermano. 1 Corintios 15:33 dice: no rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. No conocen a Dios, no son instruidos por Dios, no son enseñados por Dios. ¿Por qué razón? Porque sus amistades. Tienen gente, queridos hermanos, que sus amistades, su forma de relacionarse con la gente, como lo hizo Pedro, viven negando a Jesucristo. ¿De parte de quién están? Lobos rapaces que se rodean de gente de amistad. ¿Sabe qué significa lobo rapaz? Amistoso. Se llevan bien con la gente que no teme a Dios. Gente bien con la gente carentes de temor. Su lenguaje es igual. No son instruidos, no son enseñados. Dios tiene propósito para mucha gente y lo va a perder por estar con malas compañías. Todo el tiempo están criticando, murmurando a aquellos que están haciendo un trabajo excelente en el Señor. Mientras unos están trabajando, otros están, perdonen la palabra, fastidiando para que no terminen la obra, para no apoyar la obra. Están siendo usados por el diablo. Nunca están en acuerdo con aquellos que realmente están llevando el propósito de Dios, aquellos que realmente quieren buscar a Dios. No están de acuerdo porque ellos no son enseñados por el Espíritu, están siendo enseñados por su propia mentalidad. Y la Escritura dice: manda apartarse de todos aquellos que tuercen la verdad, que no siguen las Escrituras, que caminan, o sea, que sin seguir a Cristo, sin semejarse a Cristo, sin enseñar la palabra. Si no siguen, queridos hermanos, si no en veces siguen las enseñanzas de otro, el lenguaje de otro. Dios manda que nosotros nos apartemos de aquellos que tuercen las Escrituras, que intentan, queridos, impedirnos hacer la voluntad de Dios, que intentasen traer un lenguaje que no se ajuste a la verdad, que no se ajuste al verdadero evangelio o doctrina.
Inclusive la misma palabra dice que es necesario taparles la boca a todos aquellos que intentan a no ajustarse al Evangelio o intentan sonsacar a otros. Hay que taparles la boca. 1 Timoteo 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retén la palabra como se te ha sido enseñada. No dice como tú la aprendiste, dice como se te ha sido enseñada. Para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a otros. No pueden enseñar a otros si no se dejan enseñar. Eso no es individualismo. Es la base de enseñanza, base de sujeción. Hay una ley. No puedes enseñar a otros si a ti no te enseñan primero. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente la circuncisión, a las cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta a los que lo conviene. Repréndelos duramente para que sean sanos. Pero ¿qué tenían aquí habladores contumaces? ¿Estos quién los enseñó? ¿Quién los instruyó? Los sacaron de sus propios. Dice, no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Se volvieron muy religiosos y todo lo aprendieron de ellos mismos. Nadie los enseñó. ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién es tu maestro, hermano? Que te enseña la manera de hablar, la manera de mirar, de agradar a Dios. ¿Quién es tu maestro? Que diga: a esto mi pastor me lo ha enseñado. Esto lo he aprendido del Espíritu Santo. Esto me lo ha enseñado, así es, yo lo creo. Pero no decir, yo no dependo de un pastor para que a mí me enseñe. Yo no les enseño o como decía la palabra, como esta vez que decían, el apóstol decía, a mujer que no se deja enseñar por su esposo. Un hombre que está buscando a Dios, o sea, no se dejan enseñar. Entonces, ¿de quién enseñó? Por eso el Señor le hizo una pregunta a Adán. ¿Quién te enseñó? Entonces, si no es tu marido, si a la mujer no le enseñó al marido, entonces ¿quién le enseñó? ¿Quién le está enseñando que así es lo correcto? ¿Quién? ¿Quién le está enseñando al hombre, al joven enseñando si no se dejan enseñar? ¿Quién lo está enseñando? Claramente dice que habían hombres contumaces que se dedican a hablar sin que realmente, dice que es necesario taparle la boca, que no predicasen, que andan predicando una doctrina diferente. Lo dice la Escritura, hermano. Hay gente que anda predicando una doctrina diferente. No les mandé, dijo, verá. Dijo Pablo, yo no les mandé que dijeran esa doctrina, yo no les mandé que ustedes, que ellos enseñaran eso. Yo no les mandé. Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis con lo que causan divisiones y tropiezos en la doctrina de vosotros habéis aprendido y que os apartás de ellos. El Señor manda apartarse de toda gente que no se ajuste a la verdad. Que no se ajuste, no se apega a la voluntad que hable de agradar conforme a lo escrito está. Apártese. Timoteo dice 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no ni pretendan ni presten atención a fábulas ni interminables que acarrean disputa, más bien edificación, que es por fe, así te encargo. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pretenden saber, pero no se dejan enseñar. No les gusta ir a una iglesia, no les gusta que su pastor le enseñe, no les gusta que su hermano, no quieren recibir doctrina del apóstol, no quieren, queridos hermanos, ni que la mujer sea enseñado por su esposo, ni los hijos quieren ser enseñados por su papá. Ellos se mandan solos, son contumaces y rebeldes. De ahí aparece la rebeldía. De ahí aparece la falta de autoridad porque a ellos no les gusta ser enseñados. Y ahí vienen. ¿Tuvo mi Señor Jesús conflicto con la gente que no se deja enseñar? Sí, mucho conflicto. ¿De dónde sacan que saben cosas de Dios? Aprendieron a maldecir. Aprendieron a rebelarse. ¿Por qué razón?
porque se juntan con gente que les enseña cosas que contradicen la verdad. Por eso mucha mujer escucha a espíritus engañadores, como lo hizo la Eva. Pues es que yo no converso con nadie, entonces ¿quién te enseñó a desobedecer, a oponerte a los planes de Dios? ¿Quién te enseñó entonces a ir a no obedecer a tu esposo? ¿Quién te enseñó entonces a no obedecer la doctrina? ¿Quién te está enseñando lo contrario? Pablo enseña mucho, hermanos, que en este tiempo habrá falsos maestros, maestras, que apartarán a muchos del oído de la verdad. Y en cuanto el Señor manda, queridos hermanos, de que el hombre, el Hijo de Dios, se aparte de ellos, todo aquel que no te enseñe la verdad y que venga hablando de Dios sin obediencia, sin temor, sin sujeción, apártate de ellos. Porque ninguno quedará impune. Y decirles, queridos hermanos, si esa enseñanza realmente viene de Dios o no. Y si no, no discutas con un carnal, no discutas con alguien que no conoce a Cristo, no discutas con alguien que no agarra las escrituras, no discutas con alguien que no ora, no discutas con alguien que no le gusta que lo enseñen y se sujete, no te juntes con ellos, porque acá dice, apártate de los tales, apártate de ellos, porque son lobos rapaces que no perdonarán al pueblo, se levantarán contra él hablando cosas perversas para arrastrar así a muchos discípulos. ¿Por qué? Porque se llevarán a gente, inducirán a la rebelión, hablarán en contra de sus pastores, hermanos, se levantarán porque ellos profesan no conocer a Dios, claro que no. El lenguaje que no edifica es de un cristiano falso. Bendiciones, siervo. Ahora sí ya te identifiqué. Nuestro pastor allá en Pinal de Amoles, allá en Querétaro. Saludos. Espero que ya haya llegado por allá. El pastor Fermín, fue una bendición estar con él allá. Dios te bendiga, siervo. Saludos a la familia, a los hermanos allá en la iglesia. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, todo aquel que no edifica es falso. Y si no es falso, está en manos del enemigo, está en manos de Satanás su vida. Imagínense a un Pedro regañando a mi Señor Jesús, un Pedro molesto con Jesús, un Pedro reprendiendo a Jesús, un Pedro criticando a Jesús. ¿Por qué hizo esto? Porque no conocía los planes de Dios, todavía no había sido instruido por el Espíritu Santo. No había recibido enseñanza del Espíritu Santo. Sus palabras eran destructoras. Quería destruir una obra. Quería detener el camino de mi Señor Jesús. Y Él fue reprendido. Apártate de la gente que no edifica. La gente que no... Dios tiene misericordia si la gente lo busca realmente con misericordia. Ven a casa, hermano, regresa a casa. No entiendan, no se agarren ustedes de su propia enseñanza, no se agarren ustedes porque seguramente va a decir, ¿de dónde aprendiste esa enseñanza? ¿Quién te enseñó a estar lejos y apartado de Dios? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó que tú puedes moverte solo en este camino? ¿Quién? Yo puedo tener la seguridad de decir, esto a mí me mostró el Espíritu de Dios. Y esto voy a hacer porque el Espíritu de Dios me mostró. Y estoy seguro. El Espíritu de Dios me habló y me habló. Estoy siendo instruido, estoy siendo enseñado a conocer la voluntad divina, los propósitos divinos, a terminar una carrera, a terminar un plan de Dios. Es necesario taparle la boca. Todo aquel que no habla la verdad, que no se apega a lo escrito está. Es necesario taparle la boca.
porque estos estarán a punto de ser juzgados. Van a estar a punto de ser juzgados. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestra hermanita Leticia, bendiciones, nuestra hermana, acá por la bella ciudad de Canacín Grande, ¿verdad? Creo por ahí. Que Dios la bendiga. Ya nos vemos con ayuda de nuestro Dios. Hoy pasa esta lluvia, esperamos verla. Queridos hermanos, si las palabras no edifican y son destructivas, créame con todo mi corazón, no han sido instruidos por el Espíritu de Dios. Todavía hay palabras de maldición, hablan mal porque no entienden lo que dicen, no entienden lo que el Espíritu Santo está enseñando, no entienden los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Venir a ser instruido. Congregarte para ser instruido. Respeta a tu pastor, respeta a todos aquellos que te enseñan y te aconsejan, respétalos, porque de ahí depende mucho la enseñanza. Y tú te levantas con tu maestro, entonces ¿quién será tu maestro? Seguramente la serpiente, según espíritus engañadores. ¿De qué se trata el Evangelio? Pues de entender los propósitos de Dios y así hablarlo, así hablarlo. No percibieron las cosas del Señor porque para eso no curan. No pudieron hablar, no pudieron enseñar, no pudieron instruir conforme a la Escritura. Porque ellos, todo aquel que no se deja enseñar por su pastor, que no se deja instruir, hay una ley, no podrá instruir ni enseñar a otros. Tiene que estar bajo autoridad, bajo la autoridad de la enseñanza del Espíritu Santo, la enseñanza de un buen maestro llamado Espíritu Santo que nos enseñe la verdad. Por eso tienes que venir a Cristo, por eso tienes que venir a las cosas de Dios, porque a congregarte, ¿por qué razón? Para que seas enseñados y no hables mentira. Mentira es que todo lo que inventa tu boca sobre Dios y todo lo que crees de Dios sin realmente saber que esto es así. No, ya deja de mentir, ven ya para que hables la verdad. Así me fue enseñado, así me fue enseñado y así me fue enseñado por el bendito y precioso Espíritu Santo. Nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Espíritu Santo si no es por el Señor Jesús. Cambia tu mente, ven a Cristo. Les esperamos hoy a partir de las 6 de la tarde, un punto, hermano, aquí un culto general a partir de las 6. Si por alguna razón a los hermanos que nos están escuchando, a las hermanas que nos están escuchando, está fuerte la lluvia, yo les avisaré que lo suspendemos, pero de lo contrario, aquí estaremos. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde donde quiera que esté. Habla bien, déjate enseñar, porque todo va a ser juzgado hoy para el que hable y para el que no hable. Dios te bendiga, hermano. Recibe, déjate enseñar, percibe las cosas del Espíritu, déjate enseñar por las cosas del Espíritu, recibe enseñanza. Dios te bendiga y nos vemos mañana en punto con la ayuda de nuestro Dios en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ten mucho cuidado con tus amistades porque Dios manda apartarse de todo aquel que no edifica. Porque vas a querer detener, el hombre va a querer detener la obra de Dios, va a querer detener su vida espiritual. Qué difícil, pero es una verdad para este tiempo. Muchas gracias por sus vidas. Dele like a la página, ayúdenos a compartir, arrepiéntete de esa mentalidad y realmente, hermano, regresa a los pies de Cristo. El Señor te está esperando, no solamente eso, sino que pronto viene nuestro Señor y la gente va a ser juzgada por hacer lo bueno y por hacer lo malo. El cambio profundo. Bendiciones a todos y saludos.